Trabajar en televisión siempre fue mi sueño, pero jamás imaginé que un simple día de grabación podría cambiarme para siempre. Jesús Vázquez, mi ídolo de siempre, se acercó de forma inesperada, y antes de que pudiera procesarlo, sus labios se encontraron con los míos en plena transmisión. Lo que parecía un gesto para la cámara se transformó en algo mucho más oscuro y cargado de deseo. Fuera de aire, su mirada me recorrió como si ya me conociera, como si ese beso fuera solo el principio. ¿Era solo una actuación para el público o realmente me estaba desnudando de una forma que nadie más podría? Mi cuerpo lo deseaba, pero mi mente me gritaba que algo mucho más peligroso se escondía detrás de cada gesto suyo. Esto es Fantasía Arcoíris, un lugar donde las historias tocan el alma y despiertan algo más. ¿Sabías que el 90% de quienes nos escuchan no están suscritos? Tú puedes cambiar eso ahora. Suscríbete y siente con nosotros. Trabajar en televisión nunca estuvo en mis planes. Yo era un simple estudiante de comunicación audiovisual con sueños de contar historias detrás de las cámaras, no de vivirlas en primera persona. Pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos, y una de ellas fue llevarme hasta aquel plató, donde todo cambiaría en cuestión de segundos. Mi pasantía en una de las cadenas de televisión más importantes de España me abrió las puertas al mundo del espectáculo. El programa en el que trabajaba tenía de todo: música, entrevistas, entretenimiento puro. Pero lo más impresionante era su presentador, Jesús Vázquez. Era una figura icónica, con una presencia arrolladora, de esas personas que no necesitan hablar demasiado para hacer que todos giren la cabeza. Desde el primer día que lo vi, me sentí intrigado, no solo por su carisma en pantalla, sino por la energía que transmitía cuando las cámaras se apagaban. No era un presentador cualquiera. Tenía el talento de hacer que cualquiera se sintiera importante en su presencia. Yo era un simple asistente de producción, y aún así, cada vez que me cruzaba con él en los pasillos, me sonreía y me saludaba por mi nombre. «Hey, sabemos que te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias». Fantasía Arcoíris, sigamos. Todo se salió de control durante una grabación especial en vivo. La audiencia estaba eufórica. El programa iba en su punto más alto y Jesús, como siempre, lo manejaba todo con una soltura impresionante. Yo estaba entre las cámaras, asegurándome de que los tiempos se cumplieran, cuando en uno de los cortes comerciales él se acercó a donde yo estaba, con una mirada divertida. «Pareces nervioso», me dijo en un susurro, con una sonrisa que me puso los nervios de punta. «Solo me aseguro de que todo salga perfecto», respondí intentando mantener la compostura. Él asintió y se giró para seguir con el show, pero antes de volver al escenario me guiñó un ojo. No supe qué pensar. ¿Era solo su forma de bromear o había algo más en esa mirada? Cuando la transmisión volvió, Jesús se encontraba interactuando con el público. La dinámica del programa incluía juegos improvisados, y en uno de ellos, el castigo para el perdedor era hacer algo inesperado. Fue entonces cuando la productora, entre risas, sugirió algo que nadie vio venir. «Jesús, como castigo tienes que besar a alguien del equipo. Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos». El público estalló en carcajadas, y él fingió sorpresa, llevando una mano a su pecho como si estuviera escandalizado. «Vaya», dijo con tono divertido. «No me esperaba esto». Miró a su alrededor como si estuviera pensando a quién elegir. Yo, que estaba detrás de una de las cámaras, me quedé inmóvil. No pasaba por mi cabeza que siquiera pudiera considerar, hasta que me miró directamente. El estudio entero contuvo la respiración cuando Jesús caminó hacia mí. Yo negué con la cabeza, nervioso, pero el público comenzó a gritar, animándolo. «Vamos, que es un juego», dijo con su inconfundible sonrisa, mientras se acercaba más. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se posó en mi nuca y, sin darme tiempo a procesar lo que estaba ocurriendo, me besó. Fue un beso fugaz, pero intenso. Mi mente se quedó en blanco, mis sentidos se dispararon y por un momento el ruido del público y las cámaras desaparecieron. Cuando se separó, la euforia explotó en el plató. «Vaya, esto sí que es televisión en vivo», bromeó Jesús,
guiñándome un ojo antes de volver al centro del escenario como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, estaba paralizado. Cuando la grabación terminó, todo el equipo me felicitó entre risas. Para ellos había sido solo un momento divertido, un instante televisivo que quedaría grabado en la historia del programa. Pero para mí había sido algo más. Desde aquí de Fantasía Arcoíris queremos hacerles una pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes en esta situación? Queremos leer tu comentario. Intenté evitar a Jesús el resto de la noche, pero él me encontró en los pasillos cuando todos comenzaban a irse. ¿Estás bien?, preguntó con un tono más serio. Yo asentí, aunque mi cuerpo aún no había procesado el torbellino de emociones que sentía. Lo de antes fue solo parte del show, ¿verdad?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Jesús me miró por un instante, como si estuviera analizando mis palabras. Luego sonrió, pero esta vez de una forma diferente. Eso depende, respondió inclinándose un poco más hacia mí. ¿Quieres que lo sea? Mi corazón se aceleró. Había una tensión en el aire, una electricidad que no podía ignorar. No supe qué responder. Finalmente, él dio un paso atrás, manteniendo su sonrisa enigmática. Nos vemos mañana en la grabación, dijo antes de girarse y desaparecer por el pasillo. Me quedé allí, sintiendo todavía el eco de sus palabras, porque por primera vez supe que aquel beso no había sido solo un juego. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. La noche después de la grabación intenté dormir, pero el insomnio me atrapó. Mi mente no dejaba de repasar lo sucedido. Aquel beso había sido un simple juego frente a las cámaras. ¿O no? Había algo en la manera en que Jesús me miró después, en la pausa que hizo antes de irse, que me hacía cuestionarlo todo. A la mañana siguiente, al llegar al plató, intenté actuar con normalidad. Saludé a mis compañeros, revisé mi agenda y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero no pasaron ni 10 minutos antes de que sintiera una presencia detrás de mí. «¿No me vas a saludar?», dijo una voz conocida. Me giré y ahí estaba él, con su sonrisa ladeada y sus ojos observándome con un brillo juguetón. «Buenos días, Jesús», respondí con un intento de normalidad. Él entrecerró los ojos como si estuviera analizándome. «¿Estás nervioso?», negué de inmediato, pero él rió, sabiendo que mentía. Antes de que pudiera decir algo más, la productora nos llamó para comenzar con los preparativos. Respiré hondo y me alejé rápidamente, sin saber que aquel día sería aún más extraño que el anterior. Durante la grabación, Jesús no perdió oportunidad de lanzarme miradas fugaces, comentarios que solo yo entendería, y alguna que otra broma que hizo que mis compañeros se rieran sin saber realmente lo que estaba pasando. Pero el momento culminante llegó en el descanso. Estaba organizando algunos documentos cuando sentí que alguien me jalaba suavemente del brazo, llevándome hacia un pasillo poco transitado. «Necesito saber algo», susurró Jesús con el tono de voz más serio que le había escuchado hasta ahora. «¿Te molestó lo de ayer?». Lo miré, sorprendido. ¿Por qué me preguntaba eso? «No», respondí al fin. «Solo me tomó por sorpresa». Él asintió, como si estuviera meditando mi respuesta. Luego, con un movimiento que me dejó sin aliento, se acercó más a mí. «Porque si fue solo sorpresa, puedo besarte otra vez». Mi corazón se disparó. Nadie nos veía, nadie podía escuchar, pero la adrenalina recorría mi cuerpo. «Jesús, esto es una locura». «Eso lo hace más interesante, ¿no?», susurró. Antes de que pudiera responder, sentí sus labios sobre los míos de nuevo. Esta vez no había cámaras, no había público, solo nosotros en un rincón del plató. Su beso era diferente al anterior. No era un simple juego, no era por espectáculo. Era más profundo, más intenso, como si quisiera consumir cada parte de mí. Sus manos viajaron por mi espalda, atrayéndome hacia él con una urgencia que no podía ignorar. El calor entre nosotros se disparó y el susurro de su respiración se convirtió en algo casi palpable, como si el aire se volviera denso alrededor de nuestros cuerpos. Cada caricia era un recordatorio de lo prohibido que era este momento, pero al mismo tiempo algo en mí se rendía a la tentación,
a la necesidad de ser devorado por él. ¿Sientes lo mismo que yo? Haz clic en Me gusta si este momento te ha encendido tanto como a mí. Suscríbete para no perderte lo que vendrá después. Justo cuando estaba a punto de dejarme llevar, un ruido nos sacó de nuestro trance. Nos separó de inmediato y vi a uno de los técnicos mirándonos desde el otro extremo del pasillo. No se preocupen, no diré nada, dijo con una sonrisa antes de desaparecer. Jesús suspiró y me miró con una mezcla de satisfacción y desafío. Sus ojos brillaban con una intensidad que no podía negar. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró. Que me gusta este peligro, y en ese momento supe que estaba entrando en un juego que no sabía si podría controlar. Él no solo jugaba con mis límites, sino que me estaba llevando a un abismo del que no quería salir. Mis pensamientos eran un caos. Por un lado, me sentía atrapado por la tensión sexual y la emoción de lo prohibido. Por otro lado, la razón me gritaba que esto estaba mal, que todo era un juego de poder que no debía seguir. Pero en el fondo, sabía que ya estaba demasiado lejos para detenerme. Nos miramos un largo momento. Jesús, siempre tan enigmático, me ofreció una sonrisa, la misma que me había desconcertado desde el primer día. Era una sonrisa que me decía que esto no había hecho más que comenzar. ¿Te atreves a seguir este juego peligroso? Comenta abajo si quieres saber qué pasará después. Estoy deseando leerlo. ¿Mañana te atreves?, preguntó, su voz suave pero cargada de promesas. No respondí. No hacía falta. Ambos sabíamos que el deseo, el peligro y el deseo de lo prohibido ya nos habían envuelto en una espiral de la que no podíamos salir. Al día siguiente, al llegar al plató, la tensión era palpable. Cada mirada furtiva de Jesús, cada sonrisa cómplice, solo aumentaba el fuego que ardía dentro de mí. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era un fuego que nos consumía lentamente, una pasión tan intensa y peligrosa que ni siquiera podíamos mirarnos sin que el aire entre nosotros se volviera eléctrico. Si te has sentido tan cautivado como yo, no olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas la historia completa. La pasión está a punto de explotar. Durante los descansos, las miradas no eran solo bromas inocentes. Cada gesto suyo, cada palabra, parecía estar cargada de una doble intención, como si nos estuviéramos desnudando mutuamente sin siquiera tocarnos. Yo estaba tan atrapado por él que me costaba concentrarme en mi trabajo. En uno de los recesos, Jesús se acercó a mí. Esta vez no me sonrió, no hubo bromas, solo una mirada profunda, como si leyera cada pensamiento que cruzaba mi mente. Hoy no habrá excusas, dijo, su voz baja, casi inaudible, pero con un tono de autoridad que me dejó sin aliento. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y cuando su mano tocó la mía, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Nos dirigimos a un rincón aislado del plató, lejos de las miradas curiosas. Mi respiración era agitada, y lo miré, incapaz de decir una sola palabra. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Te atreverías a continuar? Déjanos tu comentario y comparte este video si esta historia te está haciendo sentir lo mismo. Jesús me acercó más, y esta vez no hubo duda. Nos besamos con una urgencia que había estado creciendo desde el primer encuentro. Un beso lleno de hambre y deseo, de promesas que nunca podrían cumplirse. Esta vez no hubo cámaras, no hubo público. Solo éramos nosotros, sumidos en una pasión que desbordaba los límites de lo razonable. Me dejó sin aire, me hizo olvidar todo lo que sabía sobre el control. Su cuerpo contra el mío, sus labios reclamándome, sus manos recorriendo mi piel, todo me quemaba. Pero no quería detenerme. Si esta historia te ha dejado sin aliento, asegúrate de darnos un like y suscribirte para seguir disfrutando de los momentos más intensos. No querrás perderte lo que sigue. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando pesadamente, los ojos brillando con el deseo y la tensión que habíamos creado. Jesús me miró y por un segundo, algo en su expresión cambió. No era solo deseo, había algo más profundo, algo que me hacía sentir vulnerable y expuesto. No podemos seguir haciendo esto, ¿verdad?, susurré, aunque mi cuerpo no quería admitirlo. Pero su sonrisa no mostró arrepentimiento. En lugar de eso, se acercó y en un susurro que solo yo pude escuchar, dijo:
Eso es lo que lo hace aún más excitante. ¿Tú qué opinas? Sus palabras resonaron en mi mente mientras me alejaba, dejando el sabor de su beso en mis labios y la promesa de lo que vendría. Y aunque sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja, no pude evitar desear que esta peligrosa danza entre nosotros nunca terminara. Si te ha dejado sin palabras, déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en esta situación? No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Solo así podrás saber qué ocurre en el próximo capítulo de esta historia peligrosa. La pasión está a punto de desbordarse. ¿Te atreves a seguirnos?